Hola, hola, buenos días, pueblo querido de Dios. Un abrazo bien especial en esta mañana para todos aquellos que en este momento se conectan con, con nosotros en un mismo espíritu y a través de este canal. Un abrazo bien especial para todos, iglesia querida. Este es un día maravilloso, este es un día hermoso. Vamos a estar esperando que empiecen a conectarse en todos. Un momentico. Mientras tanto, quiero bendecir sus vidas y bueno, declarar que este día es un día de fiesta, es un día maravilloso para la gloria de nuestro Padre Celestial, un día hermoso en el cual todo el pueblo de Dios que conocemos qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, entonces nos vamos a deleitar. Y para aquellos que no lo saben, lo van a saber y van a saber que tenemos grandes noticias, grandes cosas maravillosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, mi Joan Quevedo, gracias por sus bendiciones, sus saludos y bueno, estamos aquí nuevamente. Gracias damos al Señor porque este domingo es un domingo especial. Todos los días son especiales, pero este domingo estamos celebrando ese día de resurrección. Jesucristo murió en la cruz hace 2020 años para darnos salvación, para darnos libertad, para darnos bendición, pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, no se quedó allí, sino que resucitó. Nosotros, cuando no conocíamos la palabra, muchos pensábamos que Cristo se había quedado muerto, pero la gran bendición es que toda la palabra se cumplió y se selló ese pacto con su resurrección. De nada hubiese servido que él hubiese quedado en la tumba como todos los otros líderes que han quedado y no hubiese resucitado, porque sus promesas fueron cumplidas y ahí nos damos cuenta que el Señor cumple todas sus promesas y que en la resurrección Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios y por eso resucitó. Bueno, damos gracias a todos aquí, Janet Rodríguez, Olga Pachón, a todos aquellos que se están conectando, no alcanzo a ver muy bien, pero damos muchas gracias por ese gran privilegio de poder estar todavía aquí nosotros reunidos, Carolita Martínez, bueno, y todos los que se van allí ubicando. Quiero iniciar con una oración en esta mañana, dándole gracias a Dios por su vida, dándole gracias a Dios por la vida de todos aquellos que nos escuchan a nivel mundial y a nuestras familias, a mi familia, darle muchas gracias por todo, por estar siempre ahí presente. Bueno, cierren sus ojitos en esta mañana, mañana de bendición, mañana de paz, ¿sí? La paz sea con ustedes, Shalom, la paz sea con ustedes, iglesia. Señor mi Dios, muchas gracias en esta mañana. Quiero darte muchas gracias, Padre, nuevamente por el día de hoy, porque aunque estemos encerrados, Señor, en nuestras casas, Padre, por decirlo así, Señor, tú te glorificas en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Y vienes, Señor amado, a traer esa paz, como ese príncipe de paz que sacia, Señor, el alma que está angustiada, que sacia, Señor, la vida que está eh, cansada, atribulada. Señor, gracias. Gracias porque no te quedaste en la cruz, no te quedaste colgado en un madero, gracias porque no te tenemos que cargar, Señor, para ningún lado, en una estatua que de pronto se puede romper. Gracias porque no tenemos que cargarte en una medalla, Señor. No tenemos que cargarte en una estampa en el tobillo. No tenemos que cargarte en ningún otro lado de nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. Gracias porque resucitaste y nos diste vida, Señor. Gracias porque nos has dado gozo, alegría, paz, contentamiento y nos tienes de tu mano, Padre precioso, para poder seguir adelante. Señor y Dios, te alabamos y te exaltamos, Señor, y en esta mañana yo envío bendición sobre cada hogar que nos escucha. Declaro que allí las personas que
están llorando, que hoy amanecieron tristes, que hoy amanecieron angustiadas por las circunstancias que hemos estado pasando o que se están pasando. Allí por las personas que están enfermas, Señor. Padre, que están tal vez sin una esperanza, Señor. Allí, Señor amado, muéstrales que tú estás vivo, que tu tumba quedó vacía y que has resucitado y que con tu resurrección nos diste todos los beneficios que cualquier ser humano espera tener en la tierra, Señor. No solamente el beneficio de la salvación y el saber que cuando nos vayamos de este mundo nos vamos a ir para el cielo contigo, sino el beneficio de que aquí en la tierra podemos tener vida eterna y vida en abundancia. Y la vida en abundancia la tenemos aquí en la tierra, Señor. Por eso, Padre precioso, en esta mañana te adoramos y te alabamos, Señor. Y es un día de fiesta, es un día de gozo. Y yo quiero que allí donde estás, tal vez estás muy triste, estás llorando porque te sientes mal, pero yo quiero que en esta mañana todos nosotros le demos una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Y le demos una sonrisa a la persona que está a nuestro lado y a las personas que tal vez nos están escuchando. Quiero regalarles una sonrisa de parte de Dios para decirles, Shalom, la paz está contigo. Y la paz no es la ausencia de los problemas. La paz no quiere decir que no tengamos problemas. En este momento poseemos dificultades y muchas. Pero, ¿sabes? Es sentir a Dios con nosotros en medio de las dificultades. Es saber que allí donde está Gladys Ortega con su familia, donde están todas aquellas personitas que nos están mirando en esta mañana y las que nos van a ver tal vez más tarde, en esta grabación, pueden sentir esa paz de Dios. Y quiero hablarles hoy de esa gloriosa resurrección que el Señor Dios permitió a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera completar todo lo que, la obra que Él había decidido hacer aquí en la tierra. Por eso en esta mañana quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Y allí donde leemos lo que es la resurrección del Señor Jesucristo, vemos que fueron y lo enterraron, ¿sí? Y allí al primer día de la semana, como dice en el versículo primero, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, en el verso 1, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena, quien fue la mujer a quien el Señor le liberó de muchos espíritus inmundos que tenía, fue la primera que corrió. Nosotras las mujeres somos como más emocionadas, andamos más con nuestras emociones a flor de piel, nos conduelen mucho más las cosas. Y esta mujer había sido tan perdonada por el Señor que ella dijo, yo me voy a la tumba del Señor. Cuando nosotros tenemos un ser querido y lo extrañamos mucho, queremos ir a la tumba, allí a sentir tal vez un poquito su presencia. Y esta mujer fue a la tumba, pero se encuentra con semejante sorpresa. Tal vez a ella se le había olvidado lo que el Señor les había dicho en varias ocasiones, que su templo sería destruido, pero que al tercer día iba a ser restaurado, hablando de él. Y a ellos se les había olvidado eso. María, cuando ve que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, ella corre a avisar a Pedro y corre a avisar a Juan, los discípulos que estaban allí más prestos, de pronto más pilas, más ansiosos de lo que iba a pasar. Y también ellos corren hacia la tumba y cuando ven que solamente estaban los lienzos allí, eh, entonces dice que ellos creyeron. Y tal vez en ese momento se acordaron de lo que su maestro, de lo que su Señor les había enseñado, les había dicho. Y recordaron tal vez esa palabra. Sin embargo, bueno, se fueron luego de allí y pasa otra escena allí grande y hermosa, donde los ángeles tienen que hablarle a María y le tienen que decir allí, no te preocupes, no llores, él ya no está aquí.
Él no está en esta tumba, Él ha resucitado. Y entonces, en esa aparición de los ángeles, pues imagínense algo glorioso, donde traen esa noticia de resurrección a esta mujer, y esta mujer va y la lleva a los discípulos, a los que compartían con él, a los que habían compartido con él en la última cena del Señor y habían sido testigos, aquellos que lo habían abandonado, aquellos que lo habían negado, y va y les comparte todo esto, algo maravilloso que nosotros podemos ver y analizar es que la piedra con la que la tumba del Señor Jesucristo fue cubierta, fue tapada, más o menos dicen los estudiosos que pesaba entre 2 toneladas a 2 toneladas y media. Era una piedra súper pesada, súper gigante, que nadie iba a poder de pronto quitar así muy fácilmente, porque los romanos pensaban que tal vez los discípulos iban a venir y iban a robar su cuerpo para de pronto hacer creer que él había resucitado. Luego, no solamente con esto, colocan más o menos una cantidad de 16 soldados romanos a custodiar la tumba del Señor. 16 romanos. ¿A quién le colocan, a qué muerto le colocan una custodia de 16 soldados para que no se escape? Si estaba muerto, ¿cierto? De todas maneras, ellos tenían temor porque ellos habían visto en Jesús esas señales, señales gloriosas, señales maravillosas, y ellos tenían temor de que lo que él había dicho se cumpliera. Y por eso querían guardar la tumba de tal manera. Pero, oh sorpresa, que finalmente todos los soldados y la piedra, el peso de la piedra y todo eso no pudieron contener al Hijo de Dios en la tumba. Por eso él venció la muerte. Por eso Él venció todas las cosas. Él puede vencer la muerte hoy. Él puede vencer la muerte de nuestros seres queridos, de nosotros. La muerte eterna la venció. Por eso nosotros todos los que creemos en Él, dice su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Entonces, vamos a mirar 4 aspectos fundamentales bueno, 4 por decirlo así, porque pues el tiempo no nos alcanzaría para decir todos los beneficios que nos trajo la resurrección del Señor Jesucristo. Muchos beneficios, todos, todos. Pero vamos a enfocarnos en 4 beneficios muy importantes en esta mañana: día de resurrección, día de fiesta, día de gloria para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y están en el verso 19 al verso 22. Y vamos a leer allí. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Me parece maravilloso y aún un tanto curioso ver cómo allí, después de todo lo que sucedió, porque habían pasado muchísimas cosas traumáticas, el Señor de ellos, el Señor de nosotros, el maestro que andaba con ellos, el que les daba seguridad, el que les daba paz, ya no estaba con ellos. Había sido crucificado como el peor de los criminales, había sido muerto y ya estaba enterrado. Esos discípulos que un día andaban con Jesús, alegres, gozosos, a quienes en el momento no les faltaría tal vez nada porque todo lo tenían ahí, tenían a su maestro, se encontraban en un momento difícil, en un momento de intranquilidad, en un momento de miedo, en un momento de dolor, de tristeza, en un momento de terror, no solamente porque no tenían al maestro entre ellos, sino porque temían por sus vidas. ¿Y cómo era que estaban? Dice que cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, ellos estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, allí ellos habían permanecido, me imagino que desde el momento en que enterraron al Señor Jesucristo en la tumba, estaban reunidos, todos se encerraron. Nosotros hoy estamos todos encerrados, ¿cierto? Y no salimos porque nos da miedo.
Tal vez no tenemos miedo a que los soldados vengan a matarnos, a que el ejército venga a matarnos, pero tenemos miedo a que la pandemia del mundo entero nos contagie. Tenemos miedo a que, a que el virus que está circulando por todo lado se llegue a nuestra vida y nos mate. Tenemos miedo porque estamos en cierta medida siendo perseguidos por este, por este virus. Ellos estaban siendo perseguidos allí. Miren, ¿saben, iglesia, algo muy especial? Y es que un día el presidente Abraham Lincoln, él declara la abolición de la esclavitud del pueblo que estaba allí en esa situación tan tremenda. Pero muchos de ellos siguieron esclavos. ¿Y saben por qué siguieron esclavos? Porque muchos de ellos no sabían leer ni sabían escribir. Por ignorancia se negaron a escuchar sus derechos. Nosotros, muchos de los del pueblo cristiano o del mundo entero, estamos negados a nuestros derechos con lo que el Señor hizo en la cruz, no solamente con su muerte, sino con su resurrección. Y nos hemos negado, ¿saben por qué? Porque aún sabiendo leer y sabiendo escribir, nosotros no lo hacemos. Nosotros no leemos las escrituras. Nosotros no vamos a mirar las escrituras a observar a qué tenemos derecho. Y miren, nosotros tenemos derecho a una vida eterna si creemos en Cristo. Tenemos derecho a una vida en abundancia. Y ojalá pudieran estar escribiendo a qué tenemos derecho, ¿cierto? ¿A qué tenemos esos derechos nosotros? Podamos estar mirando que en Cristo Jesús tenemos todas las cosas y tenemos todo lo que necesitamos y mucho más. Entonces, miramos allí que ellos estaban encerrados porque tenían miedo. Nosotros estamos encerrados porque obviamente no nos atrevemos a salir así como si nada porque hay un peligro latente allí. Pero miren lo que pasó y es el primer beneficio que nosotros vamos a ver en esta mañana de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es esa, que está aquí, dice, cuando vino Jesús puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. En hebreo significa chalón, yo me imagino que les dijo aquí chalón. Ellos sentían que ya no tenían al Señor, se sentían desprotegidos. Quizá nosotros en algunos momentos nos sentimos desprotegidos, ¿saben por qué? Porque se nos olvida que el Señor Jesús está con nosotros. Se nos olvida que Cristo Jesús vino al mundo y que está con nosotros y que no se ha ido, sino que permanece entre nosotros, que vive entre nosotros, que Jesús como el Señor de nuestras vidas todavía está aquí y que la tumba está vacía, que hoy por hoy lo más visitado allá en Israel es la tumba vacía del Señor, porque no hay ninguna tumba de otro líder que esté vacía, sino la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Es la única tumba que está vacía. Y por eso es que nosotros adoramos al Señor, nosotros alabamos al Señor. Es por eso, porque Dios es el que está con nosotros, es el que llena nuestros corazones de paz, de alegría, de tranquilidad. Y el Señor nos dice en esta mañana, paz a vosotros, paz a vosotros. Son allí en el hogar de Marta Guevara, en el hogar de Sonia Angélica, en el hogar de Joan Quevedo, de Sneider, mi esposo, en el hogar de cada persona que forma parte de la iglesia, de la congregación, aquí y en cualquier lugar del mundo. El Señor te dice paz. Tú que estás allí encerrado en casa, que tienes miedo, tú que estás allí encerrado con muchas necesidades, tal vez en aflicción porque estás en disgustos, en peleas, en discusiones con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. El Señor hoy quiere llegar a tu casa y te dice, paz a vosotros. El primer beneficio de la resurrección, iglesia querida, es de darle gloria a nuestro Dios, de darle alabanza a nuestro Dios, de decirle, Señor, gracias, porque en ti encuentro la paz. Gracias porque la paz no la voy a tener en ningún otro lado. Gracias porque aún en medio de todo lo que se mueve allá afuera, en medio de mi encierro, Señor, yo tengo paz. Y tengo paz porque tú estás conmigo. Y es esa paz que nos sacia, es esa paz que nos llena de alegría, de felicidad y de contentamiento. Es ese primer regalo de la resurrección.
Recíbelo hoy, iglesia. Recíbelo hoy, familia. Recibe ese regalo. Si tú estabas angustiado, recibe la paz. Quizá tú eres cristiano, pero en nuestra humanidad nos entristecemos y nos dejamos atribular, pero en esta mañana recibamos la paz, el chalón del Señor Jesucristo. El segundo beneficio que trajo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este momento, como les digo, hay muchos más beneficios, muchos más, como los hablaban mis hermanos los líderes en estos días, en este transcurso de esta Semana Santa. El segundo es, dice el verso 20, y cuando les hubo dicho, les mostró, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué pasó cuando los discípulos vieron al Señor? Cuando escucharon esa voz hermosa, que lo primero que les dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, ¿quién estará contra ustedes? Yo soy su Dios, yo soy tu Dios que te levanto, que te da fuerzas, que le da fuerzas al cansado, el que resucita al que está muerto, el que da sanidad al que está enfermo, el que trae provisión al que no tiene pan. Yo soy el que soy, les dijo el Señor allí. Entonces, cuando ellos escucharon esa voz y el Señor les dijo estas cosas, y no solamente les dijo esas cosas, sino que les mostró con evidencia que Él era el Señor. Les mostró a ellos sus manos, les mostró a ellos el costado donde Él había sido traspasado. ¿Saben para qué? Para que creyeran. Iglesia hermosa, nosotros afortunada o desafortunadamente tenemos que ver casi que al Señor aquí en persona para poderle creer. Muchos viendo todo lo que está pasando aún y viendo la gloria de Dios en medio de nosotros, no creen todavía. No creen todavía y viven en una completa desgracia, en una completa agonía, en una completa lucha, pero aquí cuando el Señor se muestra con esas evidencias grandes, y sé que el Señor se está mostrando a ti y a mí con muchas evidencias muy grandes, muy hermosas. El hecho de poder levantarnos y respirar, tener la vida, mirar hacia el cielo, tener a las personas que amamos a nuestro lado y a las que no tenemos a nuestro lado, saber que están bien, que están con vida, que tienen techo, que tienen comida. Y aunque de pronto muchos estén en escasez, aunque de pronto muchos en esta hora estén allí en tribulación porque tal vez están enfermos, déjame decirte que hoy el Señor envía sanidad a tu cuerpo. Hoy el Señor envía sanidad a todos los que están enfermos. A mi vecino Omar Merchan, enviamos sanidad allí donde estás, en ese hospital, en esa UCI, en ese cuidados intensivos. Declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Declaramos vida sobre tu vida porque el Señor dice que aun aunque esté muerto, vivirá, y declaramos vida sobre esa vida, Omar Merchan. Declaramos sanidad sobre Marisol Fino, declaramos sanidad sobre tu cuerpo, declaramos sanidad sobre Cindy Gutiérrez, declaramos sanidad sobre todos los que están enfermos, sobre Marisela, sobre todos aquellos que están enfermos en esta mañana. Declaramos esa sanidad porque sabes, Dios es ese Dios que viene a restaurar, por eso es ese Dios de milagros, ese Dios de vida. Entonces, miramos allí que la segunda cosa, el segundo beneficio que trajo el Señor a nuestras vidas es la alegría. Dice que ellos cuando vieron, dicen los discípulos, se regocijaron viendo al Señor. En esta mañana yo te invito a que seques tus lágrimas, a que quites esa agonía que tienes y dejes que el Señor Jesucristo entres a ese encierro que tú tenías en esta mañana, que Él entre a ese encierro que tú tenías en esta mañana. Déjalo entrar a tu habitación, déjalo entrar a tu casa, allí donde estás encerrado, déjalo entrar a tu corazón, allí donde estás, déjalo entrar a tu corazón, a tu vida, y dile, Señor, gracias, gracias porque lo primero que tú haces en la vida de una persona es darle la paz. Es decirle, desde aquí, de aquí en adelante, yo no me quedé muerto.
Yo estoy vivo, yo sigo vivo y estoy aquí para darte vida eterna y vida en abundancia. Esas buenas noticias que nos trae el día de la resurrección. El primer domingo, por eso para nosotros el primer día de la semana es el domingo y es el día de reposo, es el día en que nosotros estamos congregados todos para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo, con gozo y con alegría. Qué alegría saber, iglesia, familia y amigos conocidos y a los que no nos conocen, qué alegría saber que no estamos solos. Ellos se regocijaron, ¿por qué? Porque en sus vidas en ese momento había desnivel, había angustia, había desolación, todo lo que trae la muerte de un ser querido. Desprotección, ellos se sentían desprotegidos, pero ahora estaba el Señor nuevamente con ellos. Las señales se habían cumplido, la resurrección se había hecho y ahora ellos podían seguir hablando de Él, ahora ellos podían dejar de llorar y estar contentos porque la vida seguía. Iglesia, la vida sigue. El pasado quedó en el pasado. Suelta ese pasado que no te deja avanzar. Suelta ese pasado que no te deja crecer. Suelta ese pasado que no te deja vivir el futuro ni el presente. Suelta ese pasado que no te deja disfrutar de ese hoy y de ese mañana que tenemos en Cristo Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Y es motivo para que nosotros estemos regocijándonos de alegría, gozosos. Él resucitó no solamente para que vayamos al cielo el día que partamos de aquí, no solamente para que tengamos vida eterna, sino para que aquí en esta tierra podamos tener días felices, días contentos, días de alegría, días de felicidad. Y tú podrás decir, por favor, ¿cómo voy a tener días de felicidad si no tengo para comer? ¿Sabes? Porque Dios es tu proveedor y si tú crees en Él, Él abrirá las puertas, las ventanas de los cielos, tocará corazones y habrá provisión para tu casa. ¿Cómo puedes decir, pastora, que podemos regocijarnos y que podemos alegrarnos teniendo a Cristo en nuestro corazón si mi ser querido está con una enfermedad, si tal vez hay un cáncer, si hay muerte? Déjame decirte, hay esperanza para todo aquel que cree. Y así como el Señor resucitó a Lázaro, puede resucitar la vida de Yamile con ese cáncer agresivo, con ese cáncer terminal. Así como resucitó a Lázaro, puede resucitar nuestra economía, puede resucitar nuestro negocio, puede resucitar el ministerio que en este momento esté acabado. Y le hablo quizá a muchos de los pastores, a muchos de los líderes que en este momento sienten que su ministerio llegó a su fin porque la iglesia se cerró. Déjeme decirle a los pastores que no ha llegado nada a nuestro fin, porque nuestro futuro en Cristo es glorioso y que aún cuando tengamos que partir, si aún tuviéramos que partir de pronto en este momento o mañana o en estos días, nos tuviéramos que ya ir, nos vamos con el Señor y el futuro de nosotros no es incierto, el futuro de todo aquel que cree en Cristo Jesús está seguro y confiado, porque sabemos que es Dios el que está con nosotros y que por más mal que nos va bien. Iglesia hermosa, entonces hay paz, hay alegría en el hogar, en el corazón, aunque estemos encerrados. Aunque estemos encerrados en la depresión, aunque estemos encerrados en la soledad, en la preocupación, en la angustia y en la ansiedad que ocasiona este encierro. Déjame decirte que el Señor nos trajo y nos dio vida y nos sacó de la esclavitud a la libertad. Y así como te hablaba de aquellos esclavos que no conocían sus derechos, tú hoy los conoces y los puedes seguir conociendo a nivel de que vayamos predicando la palabra. Podemos seguir conociendo los derechos que tenemos cuando estamos en Cristo Jesús, los derechos que nos da papá cuando nosotros creemos en Él. Tercera cosa es que eh, en el verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío yo. Qué bendición, otras buenas razones que nosotros
tenemos para seguir adorando al Señor, para seguir buscando a nuestro Padre Celestial. Y esas otras razones es que no solamente nos vamos a ir para el cielo, como les decía, sino que nuestro futuro, el futuro de cada uno de nosotros está en las manos de Dios y no puede estar más seguro. Pero este tercer propósito, esta tercer beneficio que nos trae la resurrección de Cristo Jesús es un propósito de vida, es un propósito. Quizá tú dices, no tengo propósito, yo no sé qué voy a hacer, quizá estás hablando con tu familia y dices, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mi economía, todo esto se cayó, todo esto se perdió y quizá muchos en algún momento hemos hablado con otras personas y no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos, estamos como que si nos hubieran quitado, nos hubieran movido el piso. Pero déjame decirte que en Cristo hay un propósito. Un propósito, pregúntale a tu vecina y quisiera que tú enviaras el propósito, quizá no los pueda leer todos, pero quisiera que compartieras qué propósito tú tienes para seguir adelante. Después de que sabes que el Señor te trae paz en medio del encierro. Después de que sabes que con esa paz te debes alegrar, te debes regocijar, después de que sabes que tienes un futuro glorioso y que con esa paz y que con esa alegría que tú puedes expresar hoy, porque las situaciones siguen lo mismo allá afuera y tal vez dentro de tu hogar, pero dentro de ti hay un cambio diferente porque Cristo entró, está en tu vida con la paz que ministra Él al corazón que lo tiene. Y ahora esa paz trae alegría. ¿Cuál alegría? Alegría que tú puedes alabarlo, que puedes decirle gracias, Señor, que puedes decirle al Señor, tengo un pedacito de panela, tengo un poquito de arroz, pero yo voy a hacer eso y me voy a gozar porque tú estás conmigo. Y estoy seguro, Señor, que mi futuro tiene un propósito, que mi presente tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito? Él les ubicó. En ese momento en que él llegó a donde ellos estaban desubicados, ellos no sabían qué hacer, ellos no sabían cómo seguir predicando, ellos no sabían porque no tenían ese argumento fijo de la resurrección todavía. Pero aquí, al tener la resurrección presente ahí con ellos, wow, empieza un propósito y él les dice, y vamos a leerlo nuevamente. Jesús les dice otra vez te dice paz, paz a vosotros. Recuerda, no dejes que esto te angustie, no dejes que esto que está pasando te robe la paz. Por terrible que sea, no dejes que te robe la paz. Cuando la paz es robada, nuestra vida se enferma, se llena de angustia, de soledad, de tristeza, de desolación. Y sabes, nuestra fe empieza cuando nosotros tenemos la paz de Cristo Jesús. Ahí empieza tu fe y ahí empieza la mía. Cuando en el momento que sentimos angustia decimos, espere, yo tengo un Dios vivo, tengo un Dios que no se quedó en una tumba, tengo un Dios que yo no tengo que andar cargando en la espalda, ni en el pecho, ni en la mano, ni en el pie, sino tengo un Dios que vive conmigo, que está conmigo, que vive dentro de mí, que yo no veo, pero que siento, que experimento su paz y me vuelvo a la palabra y la escudriño y recuerdo sus promesas y entonces puedo respirar tranquilamente y decir, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tú tienes todo bajo control. Tú tienes todo en tu control, Señor. Y ese propósito de Erlinda Torres, que es de escuchar la palabra, de estar en casa con tu familia, todos juntos, se tiene que cumplir con esa paz, con esa alegría. Ese propósito que tú tienes, que Dios te da nuevamente, porque el propósito con el que el Señor tal vez en estos días nos tiene así, permite que estemos encerrados, ese es un propósito grande y hermoso. Es para que podamos entender muchas cosas que tal vez estando con toda la libertad de salir no hemos podido entender. Porque muchas veces teniéndolo todo no tenemos propósito, no sabemos para dónde vamos. Pero aquí el Señor nos habla de que hay muchas personas que no viven, sino que solamente existen. Existen para comer, existen para dormir, existen para respirar,
existen para pelear, existen para molestar a otros, pero eso no es un propósito. Eso no es un propósito. El hombre más pobre no es el que cree el que crece por dinero, sino el que vive porque sabe que tiene un propósito de vida. El, el, el que vive sin propósito, aunque tenga todo el dinero del mundo, no tiene nada, no tienen absolutamente nada. Pero nosotros con la resurrección tenemos propósito, así como yo tuve una misión, les dijo el Señor, así como yo tuve una misión y mi propósito fue venir a salvar al mundo entero, a que para que aquel que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Ese era el propósito del Señor, salvar al mundo de la desgracia, de la perdición, del pecado, de la maldad. Ese fue el propósito del Señor. Y lo trabajó y lo cumplió hasta el fin y lo sigue cumpliendo. ¿Sabes? Porque él vino al mundo con un propósito. Él no vino solamente con el propósito de pronto de que fuera renombrado o hicieran películas de él o canciones, no. Él vino con el propósito claro de salvar las almas del mundo, de salvarnos, de unirnos, de reconciliarnos con el Padre, porque por eso Él es la vida, el camino y la verdad, dice el Señor. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ese propósito, Él les dice, yo vine a cumplir ese propósito, entonces ahora ustedes tienen un propósito así que tienen que hacerlo. Entonces les muestra las manos y el costado y los discípulos se regocijan. Y entonces aquí dice el Señor, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ese es el propósito. Iglesia, el Señor nos envió. El Señor te envió a tu familia. El Señor te envió con un propósito para que puedas seguir adelante, para que puedas seguir firme, para que prediques la palabra. El Señor te envió con un propósito de vida y no de muerte, con un propósito de llevar sanidad y no desgracia, con un propósito de llevar paz y no guerra a tu hogar, a tu familia. Así que tienes que levantarte, iglesia. Yo te invito a que te levantes, a que te goces en el Señor, a que en el día de hoy le des la gloria a nuestro Señor por no haberse quedado en la tumba. La tumba del Señor está vacía. Hasta el día de hoy está vacía, no hay nadie allí y es seña de que Él resucitó. Por eso Él está con nosotros. Y entonces Él les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes tienen un llamado, la predicación de mi palabra. Ustedes tienen un llamado, el propósito de tu familia. Tienes un propósito en tu casa, tienes un propósito en tu hogar, tienes un propósito en tu familia, tienes un propósito en tu ciudad, en tu barrio, en la iglesia, en Colombia. Todos tenemos un propósito y les dice, así como a mí el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. El propósito de que tienes que pararte, dejar tu pasado atrás. No sé cuál será tu pasado, no sé qué propósito tenías o si tenías o no tenías un propósito, pero en esta mañana Dios quiere hacer algo nuevo de ti y de mí. Dios quiere hacer algo nuevo en las iglesias. Dios quiere hacer algo maravilloso. Y yo le digo a la iglesia de la esclavitud a la libertad y a todos los que me ven, la iglesia que pastoreamos no será la misma. Será una iglesia que ha sido cernida, que ha sido pulida como el oro. Será una iglesia que ha sido levantada del medio de la tribulación, del medio del dolor y pasaremos adelante. Por eso ese propósito con el que Dios te envió tiene que ser ubicado en tu corazón y en el mío. Si tienes un propósito. De hoy en adelante no digas, no sé qué voy a hacer. Si sabes qué hacer. Sabes que tienes que servirle al Señor. Sabes que tienes que predicar su palabra. Sabes que tienes que vivir un testimonio de vida para que otros se conviertan. Sabes que tienes que buscar estrategias en el Señor y que Dios va a abrir puertas y te va a dar miles de estrategias de las cuales tú vas a quedar asombrado. No solamente para que prediques la palabra, no solamente en tu ministerio, no solamente como iglesia, no solamente en el país, sino que te va a dar estrategias para poder hacer también las riquezas que tal vez en este momento perdiste o que quizá no, nunca tuviste. Porque déjame decirte que para muchos de nosotros, lo que tuvimos antes y de pronto ya no tenemos,
es poquito para lo que vamos a tener, porque el Señor nos va a levantar, va a hacer cosas nuevas. El Señor dice, he aquí, yo haré cosa nueva va a ser en tu vida y en la mía, amada iglesia. Así que seguimos adelante entendiendo nuestro propósito. Si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos hubiesen seguido allí encerrados, eh, sin ningún propósito, angustiados. Muchos se quieren morir hoy, muchos se quieren matar. Veía hace poquito una señora en un puente con dos hijitos, lista a mandarse por el puente porque no tiene propósito. Porque en este momento tal vez tu vida, como te decía, está desubicada y sin propósito. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor viene a traer ese propósito, si hay propósito. Solamente buscadme y viviréis. Y el Señor dice en su palabra, toca y se te abrirá. Llama y se te responderá. Pide y se te dará. Pero ¿sabes qué hacemos? No hacemos nada de eso. Nos quedamos llorando como estaban los discípulos, nos quedamos ahí mirando el dolor, la tristeza, las noticias que sí tenemos que saber qué está pasando, claro que sí, pero saber que ninguna plaga nos tocará y que nosotros estamos en Cristo Jesús. Yo no sé si tú ya estás mirando qué propósito tienes. No sé si tú ya estás con esa paz en tu corazón. No sé si tú ya estás alegre o de pronto sigues triste, pero déjame decirte que la palabra de Dios no vuelve vacía y esta palabra está tocando el corazón de muchos en esta mañana. Esta palabra está haciendo cosas grandes a nivel del mundo entero en todos aquellos que están tan desesperados, tan desilusionados. Entonces, aquí y por último, eh, con ese cambio de vida, vamos a cambiar familias, vamos a cambiar vidas, vamos a cambiar lugares enteros, vamos a cambiar a nuestra Colombia, pero solo no lo vamos a poder hacer. Por eso el Señor les dice aquí en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a llevar al libro de los Hechos capítulo 1, verso 8, donde el Señor dice que recibiremos poder cuando haya, o les dice a los discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Glorioso, glorioso este evento, maravilloso, hermoso Dios, que el cuarto beneficio de la resurrección, de entre muchos, es el poder. Es el poder que da el Espíritu Santo. Mira, sin resurrección, el Señor no hubiese podido ascender a estar sentado a la diestra del Dios Padre. Sin resurrección, el Espíritu Santo no hubiese podido descender a nosotros. Entonces, sin resurrección estaríamos solos. Sin resurrección no podríamos predicar la palabra. Sin resurrección no habría el gozo ni la paz que el hombre, el ser humano, puede experimentar aún en medio de las necesidades, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las pruebas. Sin resurrección no hubiese habido nada de ello. Pero ahora el Señor nos da ese poder para cambiar familias, ese poder para que nuestra vida cambie, porque nuestra vida no cambia si no tiene el poder del Espíritu Santo. Y es para todos, ese poder grande que es el regalo de la resurrección. Es el regalo yo creo que más grande de la resurrección, porque nunca hubiéramos podido empezar a vivir una vida nueva si el Señor no está con nosotros. Y eso solamente se hace a través de la resurrección y porque el Espíritu Santo está con nosotros. Sabiduría para poder cumplir el propósito con el que Dios nos tiene aquí en la tierra. Y es esa sabiduría que Dios envía a toda la iglesia a nivel del mundo entero. Es esa sabiduría, ¿saben? Los beneficios, y los vamos a repetir, beneficios, algunos beneficios de la resurrección. Si tú puedes estar allí ayudándome con otros que vamos a nombrar de pronto rápidamente, pero quiero que lleves en esta mañana muy claro los beneficios de la resurrección. Paz, ¿cierto? Paz, alegría, propósito y poder. Esos cuatro, tenlos en tu corazón. La resurrección, gloria a Dios, día de resurrección, estamos celebrando la resurrección de Cristo.
Estamos con cantos, con panderos. Quizá en este momento yo no tenga música acá porque pues me interfiere la comunicación, pero tú allá puedes poner, ahorita cuando terminemos el mensaje, tú puedes poner esa alabanza y puedes empezar a danzar, puedes empezar a gozarte como no lo has hecho hace mucho tiempo y vas a empezar a sentir esa paz, ese chalón que trae Cristo Jesús. Vas a permitir que Dios se manifieste a tu vida y te traiga ese poder, te llene del poder del Espíritu Santo por medio de su presencia, por medio de su gracia, esa paz que llena el corazón de cada persona. Propósito, paz, alegría, propósito y poder. En esta mañana el poder del Espíritu Santo te llena, aleluya. ¿Sabes para qué? ¿Para qué tener ese poder? Para poder pasar de una religión a una relación. Porque, ¿sabes? Nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con Cristo, tenemos una relación con su palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer? A través de la oración, a través de conocer lo que está escrito en su palabra. Allí a través de esa oración vamos a tener una relación. Entonces ya no hay religión en nuestra vida. Quizá nos llaman cristianos porque el cristiano en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, se les llamó cristianos a los que seguían a Jesús. Por eso, porque la palabra cristiano viene de Cristo. Pero nosotros tenemos no una religión, sino una comunión con Dios, una relación con Dios. Y esa relación es la que nos hace cambiar. Esa relación es la que nos hace estar alegres, la que nos hace estar felices y contentos en esta mañana. Y yo que quiero decirte que la fe empieza cuando tu lógica se acaba. Cuando nuestra lógica se termina, allí se termina, allí empieza nuestra fe. Cuando tú empiezas a decir, Señor, no hay vacuna para esta crisis, no hay dinero más tal vez que el gobierno pueda empezar a seguir dando, que pueda suplir nuestras necesidades, quizá en nuestra iglesia lo que hay, lo que se está dando para beneficio de los que no tienen en este momento comida, se va a acabar, porque donde no se echa, se acaba. Esa es nuestra lógica. Nuestra lógica es, Señor, quizá termina la cuarentena y vamos a tener que salir a trabajar, pero si salimos, Señor, y el virus está todavía y no hay vacuna, Señor, ¿cuántos iremos a morir? Esa es nuestra lógica. Pero cuando tu fe está en el Señor Jesucristo, esa lógica termina. Y esa lógica que hoy te paraliza, que hoy te tiene en muerte, en desgracia, se tiene que terminar para que esa lógica al terminarse le dé paso a tu fe. Y entonces es cuando nosotros empezamos a actuar por esa fe gloriosa y decimos, Señor, no hay vacuna. Y aunque nosotros salgamos, Señor, sin vacuna o con vacuna, ninguna plaga nos tocará. Esa es fe. Cuando decimos, Señor, los recursos se están terminando. No hay, Señor, para seguir dando. O no hay, Señor, en unos días ya no habrá, o no sabemos qué va a pasar porque ahorita hay recursos, hay comida, pero tal vez en unos días, en 15 o un mes, no hay quien compre porque ya la plata se acaba. Esa es la lógica. Pero tu fe y la mía es cuando dice, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni los rebaños den sus crías, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Porque tú te encargarás de mí, porque tú cuidas de mí, me vistes, me mantienes, porque si tú cuidas a los pájaros del campo, ¿cómo no me vas a cuidar a mí, que somos la hechura más grande de tus manos, Señor? Entonces ahí empieza a actuar nuestra fe. Y yo te invito a ti, iglesia querida, a que dejes la lógica, a que dejes de cuestionarte. No hay vacuna, pero ¿sabes qué? Podemos creer en fe de que así como un día apareció ese virus, apareció la plaga que hoy nos tiene a muchos aterrorizados y atemorizados, por decirlo así. Dios puede hacer algo que de la noche a la mañana en las noticias salgan diciendo, no nos explicamos qué pasó, pero sí sabemos
que la epidemia se paró. Sabemos que no hay más contagios. Sabemos que los que están contagiados se están reponiendo, se están levantando. Y podemos esperar por fe que esto empiece a suceder. Sabemos que al salir de nuestros hogares y quitar el encierro, podemos decir, Señor, yo no sé a dónde voy a ir. No sé qué trabajo voy a buscar. Lo único que sé es que tú me vas a ubicar en un lugar donde, Señor amado, habrá algo que yo pueda hacer en excelencia como una hija, como un hijo tuyo, y me van a dar una buena paga, porque donde yo vaya voy a hacer bendición. La lógica se termina y la fe empieza. Así que, iglesia, yo te invito. Quisiera que miráramos en unos momentos el propósito de pronto de algunos. No veo aquí. Muchas gracias a todos, aquellos mis hermanos que envían un abrazo, un fuerte saludo a mi vida por este día tan especial para mí. Gracias le doy a Dios por permitirme cumplir un año más de vida, el día de resurrección. Gracias por permitirme tener a personas tan especiales como ustedes, mi familia, mis hijos, mi padre, mi esposo, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis nietos, toda mi parentela. Gracias a Dios por todos los líderes de la iglesia que el Señor me permitió pastorear. Gracias a Dios por todas las personas que sirven, que trabajan. Cumpleaños ¡Ay, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, pastora, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Muchas gracias. De tu iglesia, del liderazgo, la bendecimos, nuestra amada pastora, y queremos que reciba este detalle. No me lo quites. Oh, sí. Este detalle de parte de su iglesia, de parte de todos nosotros, la amamos mucho, y aunque la distancia en este momento sea notoria en todas estas cosas, siempre está en nuestro corazón, en nuestra vida. Es algo muy pequeño para todo lo que su merced se merece. Así que gracias a Dios damos por usted, gracias a Dios damos por la iglesia que el Señor le ha entregado, por su trabajo, por su esfuerzo, y sabemos que el Señor nos permitirá tenernos nuevamente en su casa para poder celebrar, para poder estar juntos, para poder abrazarnos, para poder bendecir el nombre del Señor como Él lo espera. Amén. Entonces, Amén. Muchas gracias. De verdad que Dios nos sorprende. Y no solamente a mí como pastora. Muchas gracias, Manuelito, Gabriel, mi pastora Lady, en representación de un beso. de toda la iglesia. Muchas gracias, iglesia. Sé que me aman como yo los amo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, tomen el lugar por un momento. Gracias, son la representación en vivo y en directo de toda la iglesia. Y Dios nos sorprende. La fe inicia cuando la lógica termina. Quiero orar por ustedes y darle las gracias a Dios por permitirme pastorearlos, por darme un año más de vida al servicio de la comunidad, al servicio de un pueblo que sé que recibe la palabra, la enseñanza, la exhortación. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que en este momento, Señor amado, nos ve, nos escucha. Gracias, Padre, por tu misericordia, que, Señor, encierra todo. Gracias porque resucitaste, Señor, y mis lágrimas no son de tristeza, ni son porque estoy encerrada, son de alegría, Señor, al ver, Padre precioso, que tu maravillosa gracia, Señor, siempre está con nosotros, Señor. Y que aún en medio del encierro, Señor maravilloso,
tú traes esos beneficios, Gracias. Señor. Y quiero bendecir a mi hermana Gracias, Gladys, Señor, quien también está de cumpleaños, Gracias, esta líder Padre. hermosa, Señor. Cada Un persona, abrazo Señor, grande, comparto mi torta y mis frutas y mis bombas y mi alegría contigo, mi Gracias, hermanita, Señor. con Joana Gudelo y con todos Gracias, aquellos que Padre hoy también precioso. están de cumpleaños. Gracias, Día de porque fiesta, hoy día de es un día celebrar, de Señor. celebración, Gracias, Padre Señor, que tú precioso. vives, Gracias Padre. porque es tu amor, es tu Gracias, misericordia. Padre, por ese Gracias por los líderes que misericordia, tu trabajan, paz, Señor, Señor. conmigo, hombro a hombro. Gracias por Gracias, permitirnos, Señor, Señor, por esas maravilloso, personas hermosas, Señor, poder que estar hacen aquí, posible, Padre. Dios mío, que yo, Señor, me Gracias, pueda Señor. sostener en ti también, Señor. Gracias, Mi Padre. alma alaba tu Recibe nombre, nuestro Padre. Tú eres el como grande, su tú eres el hija, Padre. todopoderoso. Y yo declaro, Así es, Señor, Señor. sobre la vida de todo tu En el pueblo, nombre sobre de la vida de aquel Jesús, que me Padre. escucha. Declaro vida Gracias, allí en Señor. Ibagué, Gracias, Omar, Carol, Padre. Señor. Así es, Declaro sobre Señor, Marcela en por tu Normandía esa pueblo, Señor bendición, Señor, el fuego maravilloso, de tu en cada espíritu. lugar. Declaro sobre Marcela Así Ávila, es, sobre su Padre. familia, sobre Gracias, Gloria Señor. Estela, sobre Javier Así es, Castiblanco, Señor, sobre Joan Quevedo, gracias, Padre, Padre. sobre Linda, sobre Yuxi, sobre Israel y toda su familia. Allí Gracias, sobre amado Marisela Padre. Villa, Señor, sobre mi hermana Gracias, Deni, sobre Mafe, sobre Victoria Costa gracias por tu Santos. iglesia, Señor, Señor. esa bendición gloriosa, Gracias, Señor, Padre. sobre nuestro pastor Oh, Freddy, Señor, allí en maravilloso la Dios, fundación, gracias. sobre nuestra hermana Gracias, Magali Señor Parra, Señor, y maravilloso. su familia allí en Villavicencio, Gracias, sobre Padre, Milena por Páez, cada sobre Charles persona, Castañeda, Padre. y en todos los lugares del mundo donde nos ven, aquí en Colombia, aquí cerca, aquí En lejos, tu Señor amado, presencia, tu Padre. mano poderosa, Señor, Gracias, Señor. sobre Elkin, sobre Felipe, sobre Gracias, Jacqueline, Padre. sobre Rosalba, sobre Gracias, Luzanur, Señor, maravilloso sobre Dios. sobre Karen, Señor, mi hija, sobre Cristian, sobre Jonathan, Señor, sobre mi Bello, familia Señor entera, mis maravilloso. tíos, mis primos, mis Gracias, familiares, Señor. sobre mis primas en Los Ángeles, Señor. Gracias, Padre Gracias, Padre precioso. precioso, por tu infinita Así es, Señor. misericordia. Gracias por ese propósito con el cual, Señor amado, tú llenas nuestros Gracias, corazones de Padre. gozo, de paz, de alegría. Gracias, Señor, por la Tu familia Cubides, por la bendición, familia Señor. Barragán, Señor. Gracias, Señor Gracias, Padre. maravilloso. Gracias, Señor, por cada Gracias, familia, Padre. Padre. Toda Gracias tu por cada familia bendición, Señor. representada, Señor, a los que puedo nombrar y a los que no, Tu Señor. Tú eres bendición, santo, Señor. Señor. A mi hermano Juan Carlos Tapiero, Señor. bendiciones, Señor. A la Gracias, familia de mi Padre. hermano Manuel Conejo, Sobre esta Señor, de Gabriel casa, Ospina. Mi donde pastora tú Lady, estás, Señor. Señor Mi líder Denny, maravilloso. Señor, Gracias, MacGyver, Padre. Padre. Señor, allí Gracias, a Señor. todos, Señor amado. Todos mis Gracias por tu hermanos en la alabanza, bendición, Señor, a Padre. todos, mi Padre. Dios Gracias, mío, tu Señor. bendición y esa paz, esa En el alegría, nombre de Señor, Jesús. esa bendición, En el ese nombre de chalón, Señor, Jesús, sea Padre. sobre todos ellos, Señor Gracias, amado, Señor. Padre, Lo sea sobre recibimos. todos nosotros, Dios Lo mío, recibimos, sanidad, Padre. Lo bienestar, Señor, porque recibimos, tú Señor. viniste a traernos vida eterna y Lo vida en recibimos, abundancia, porque Padre, en tú el viniste a nombre de traernos paz, Jesús. gozo y alegría, Así porque tú es, Señor. viniste a traernos consuelo, Señor, Gracias. sanidad, Padre, Gracias, vida Señor. eterna y vida en abundancia, Aleluya, Señor. Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Gracias por Señor. esos cuatro Gracias. beneficios en los Gracias, que hoy, Señor. Señor, nos ubica tu Gracias. presencia. Gracias, Gracias Señor por ese poder de tu maravilloso. Espíritu, Padre, Gracias te que damos, sacia de bien nuestras almas, Señor. gracias Mi te alma te damos, alaba, Señor, Padre. en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Gracias por mi hermana Margarita Gracias, Zamudio, Señor Señor. maravilloso. Gracias, Padre querido. Gracias, Tú Padre. eres el buen pastor de Gracias nuestras por tu vidas, Señor. bendición Tu rebaño maravillosa, está Señor. presente, Señor. Tu Así es, rebaño está Padre. presente, Dios mío. Estamos Así es, aquí, Señor Señor, para maravilloso. adorarte. Estamos Te aquí para damos servirte, honor, Señor. Señor. Y hemos entendido el Te damos propósito, gloria. Señor. Tenemos Te damos propósito. Sí alabanza. sabemos qué vamos a hacer cuando salgamos de esto. Sí Sí, Padre sabemos qué vamos maravilloso. a hacer, Señor, Así en todo es, aspecto, Padre. en Porque el tú nos nombre de enviaste, Señor, Jesús. como tu Padre te envió a En ti, el Señor. nombre de Y nos diste el Jesús. poder, Señor, para hacerlo. Aleluya, Vamos a ir a Señor. los hogares, Señor. Aleluya, Vamos Padre, a orar por gracias. los enfermos, Señor. Y Así ellos es, Dios sanarán, no por Todopoderoso. nosotros, sino por ti, Señor. Así es, Vamos a Padre. orar, Señor. Vamos a ayudar a los que Aleluya. están cautivos, a En los que el están nombre de cansados, a los Jesús. que están desilusionados. En Les el vamos a nombre llevar de una palabra de Jesús, fe, Padre. una palabra que levanta, Señor, Padre. Oh, es gracias, sobre Señor. todo nombre, Gracias, Padre Señor. precioso, porque tú tienes Gracias, cuidado de gracias, nosotros, Señor. gracias, Tú Padre. eres el Dios de nuestras Gracias, vidas,
Gracias porque, Señor, como dice el Salmo 115, Señor maravilloso, Padre precioso, tú eres ese Dios de milagros, ese Dios de gracia y de amor, Señor. Gracias, mi Padre precioso. Recibe alabanza, gloria, honra y honor. Adoración en esta mañana, mi buen pastor, mi Padre precioso y bello. Oh, gracias, Señor. Aleluya, Padre precioso. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hacer aplauso a nuestro Señor, a nuestro Padre celestial. Muchas gracias. Bueno, iglesia hermosa y todos mis amigos y hermanos, voy a terminar con una porción del Salmo 115, dándole todo el honor y la gloria a nuestro Padre celestial. Dice: Dios y los ídolos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh pueblo, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de todas las familias de la tierra, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de cada uno de nosotros. Bendecirá la casa de Lady, de Gabriel, de Manuel, a la casa de cada uno de mis hermanos, la casa de mi hermana Gladys. Aumentará Jehová bendición, escucha esto, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Escuchen, hijos nuestros, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria a mi Señor. Aleluya. Bendito el que vive, bendito el Señor. Un abrazo muy fuerte para todos. Les amo, familia entera del Señor, amigos, iglesia, y a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, a los que nos conocen y a los que no. Lo importante es que conozcan a Cristo a través nuestro. Un abrazo bien fuerte y mil bendiciones, y gracias por todos sus buenos deseos, sus oraciones y sus felicitaciones. Gracias a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por sus vidas. Amén. Tuyo, happy birthday to you, happy birthday, Pastor, happy birthday to you. Bendecimos, pastor, damos gracias al Señor por su vida, declarando que el Señor traerá cosas maravillosas para usted, para su familia, para la iglesia. Y sabemos que el Señor bendecirá su camino, bendecirá su diario vivir. Todo lo que Dios le hará será bendito, porque así lo dijo el Señor. Su hogar, sus hijos, su padre, su hermana, su familia, y aquí estamos la iglesia del Señor presente. Así que Dios te bendiga grandemente en tu vida, y damos gracias al Señor por permitirnos tener una pastora tan hermosa. Dios te bendiga. Oh. Amén, muchas gracias, y a todos les comparto de aquí un pedacito de torta, un poquito de fruta y un pedacito de mi corazón para cada uno.